La verdad que está muy bueno poder discutir sobre ordenamiento territorial, dado que bueno, hay dos maneras por ahí, o al menos es lo que vemos desde la Secretaría de Ambiente, de trabajar o de ver los problemas. Uno es correrlos desde atrás, que siempre en ese caso vamos como poniendo parches, digamos, cuando lo alcanzamos un poquito, le ponemos un parche y seguimos. Y otro problema es ir adelante, o sea, otra forma, perdón, es ir adelante del problema. Todo lo que sea planificación y todo lo vinculado a lo que sea ordenamiento territorial nos va a permitir, en la medida que avancemos, ir justamente adelante y de esa forma poder tener un mejor abordaje y una mejor resolución. A ver si acierto. Ahí está. Decía la importancia de planificar. Nos permite justamente un poco lo que decían la gente que me antecedió en la palabra, ir delante de los problemas, ir resolviendo conflictos de tipo social, sobre todo, que son los que se dan por estos días. Así que realmente la palabra planificar, digamos, no es una palabra que tenga un significado menor. Ahí dice desarrollo productivo e industrial. Justamente el hecho de planificar nos permite evitar los conflictos que hoy tenemos, por ejemplo, con el sector productivo, que están impedidos de poder desarrollar su actividad los agricultores, digamos, en virtud de un fallo judicial. Hay conflictos también con el sector industrial, digamos, dado que, bueno, hay muchos casos. Yo miraba, mientras pensaba un poco cómo enfocar el tema, imágenes, y se me viene a la mente un caso personal que me tocó vivir en mi otro trabajo anterior que estuve antes de ser funcionario, en donde la planta de silos o la cooperativa arrocera Sarmiento, que era donde trabajábamos en la costa del Uruguay, quedó en el medio de la ciudad de pronto, y bueno, los mismos vecinos que eran por ahí los primeros empleados que la cooperativa le había dado los terrenos para que hagan sus casas, los hijos de esos empleados después, los nietos, en muchos casos también, fueron los que fueron a pedir que la cooperativa se retire de ahí porque con el polvillo molestaba y generaba muchos problemas. Entonces, en ese sencillo ejemplo está la importancia de no haber planificado, como decía Ricardo hoy al principio, y previsto, anticipado todos los problemas que podían llegar a suceder y que terminaron después empujando, digamos, a esa arroyera, a esa planta de silo, fuera del eje del casco urbano, perdón. Desarrollo urbano lo describió perfectamente José, cuando decía de ciudades sustentables, digamos, por ahí. No sé si estamos del todo preparados para ese concepto, pero tenemos que empezar de alguna vez a cambiar el chip. Yo creo que estamos en un momento, en un punto de inflexión, digamos, en donde el tema ambiente, que es transversal a todo, cada vez empieza a tener más influencia en el tipo de decisiones. Y a la conservación de recursos naturales, que parece que lo hubiéramos ordenado de acuerdo a cómo hablaron los que me han antecedido, que es lo que decía un poco Marcelo recién en su presentación brillante, por cierto, y mostraba esas imágenes que son tan gráficas y que tanta tristeza nos causan, digamos, esos campos erosionados, el desmonte, y bueno, todas estas cosas que por ahí no deberían ocurrir, digamos, si hay una planificación y una ejecución de ese plan. Por eso la importancia de planificar. Un poco las acciones, para ir ya entrando en lo que son en la parte política, digamos. Hay un antecedente de planificación que fue el PIECAS, que es las siglas del Plan Integral Estratégico Conservacionista de Aprovechamiento Sustentable del Delta Paraná, que se hizo el año 2014, Valeria, 2014, 2015, que, bueno, dice, como dice el dicho, ¿no? Una cadena es tan fuerte como lo es el más débil de sus eslabones que la componen. Entonces, un poco el PIECA lo que hacía es buscar justamente dentro de un plano productivo ambiental cuáles son los eslabones más débiles de cada una de esas cadenas, y de esa manera se fueron definiendo territorialmente zonas
donde se recomendaba producir X cosas o hacer, por ejemplo, turismo, ecoturismo y distintas actividades antrópicas, de manera de poder aprovechar al máximo los recursos naturales que tenemos en esa región de la provincia, sin perjudicar digamos, el ecosistema que allí existe. Es decir, hacerlo de manera sustentable. Eso está un poco liado también con lo que pregona por ahí los sitios Ramsar, ¿no? Y ya metiendo un poco el tema humedal en la discusión. Aprovechamiento sostenible, o sea, no es una restricción que no se puede hacer nada porque es un sitio Ramsar, sino que se puede hacer, pero conservando los recursos. Actualmente está pronto a ejecutarse el proyecto de adaptación al cambio climático de los ecosistemas costeros del río Uruguay, que es un proyecto que nuestro gobernador, junto con la entonces secretaria Belén Esteves de Ambiente, presentaron en Marruecos y obtuvieron financiación del Fondo de Adaptación para el Cambio Climático por 14 millones de dólares. La particularidad de este proyecto es que es binacional, o sea, es en conjunto con la República Oriental del Uruguay y se divide en 7 millones de dólares para cada una de los participantes, es decir, 7 millones de dólares para Entre Ríos y 7 para la República Oriental del Uruguay. En Entre Ríos hay 3 ciudades que son alcanzadas por este proyecto, que son Concordia, Colón y Concepción del Uruguay, justamente, en donde se van a hacer o a llevar adelante distintos componentes. Hay un componente, como en todos estos proyectos, que es la obra dura, que sería, por ejemplo, en Concordia, el fortalecimiento de una costa, el coronamiento, digamos, donde se está, si me permiten el término, socavando el río, hay una costa. En Concepción del Uruguay se va a hacer una especie de ecoparque, digamos, se van a recuperar un espacio de unas 17 hectáreas que hay para recuperar un poco la riqueza del monte costero, del ecosistema costero. Se van a erradicar especies de acacia negra, que lo hablábamos con Ricardo recién, y otras especies exóticas. Se van a hacer pasarelas y sobre todo un sitio de interpretación para que la gente pueda conocer y saber cuáles son los servicios que nos dan los humedales, digamos. Y en Colón se va a hacer también una erradicación de unas viviendas que hay en un sitio inundable. Pero bueno, más allá de la obra dura, lo que siempre hablábamos cada vez que por ahí Paula pasaba o nos encontrábamos en algún lugar, era de la planificación territorial, ¿no? Este proyecto contempla justamente algo que, bueno, en todos lados se está viendo, que es el ordenamiento territorial asociado al cambio climático. Yo creo que nuestra provincia ahora forma parte de un grupo de provincias que nos hemos reunido en lo que se constituyó como la PRECOP, que es la previa de a las cumbres de las partes, que se va a realizar en Santiago de Chile ahora en diciembre. El objetivo es elevar proyectos en la categoría subnacional, es decir, como provincia directamente o como municipio, aquellos municipios que tengan proyectos vinculados con el cambio climático. Pero sobre todo interesa la visión de la planificación territorial, es decir, hay como una firme mirada, una mirada muy parada, digamos, sobre el ordenamiento territorial, dado que, bueno, como veíamos en las anteriores presentaciones, nuestra provincia tiene muchos cursos de agua y una de las consecuencias que sufrimos del cambio climático son las inundaciones, digamos. Yo he por ahí estado en algunas escuelas con algunos chicos y asocian el cambio climático con la imagen del oso polar flaquito parado arriba de un iceberg pequeño, y sin embargo acá en Entre Ríos cada vez son más recurrentes las inundaciones, las lluvias digamos, muy torrenciales, la distribución y la frecuencia ha venido cambiando y con eso el comportamiento del río, y hay en la costa del Uruguay sobre todo muchas ciudades que sufren este embate y sobre todo sectores más vulnerables socialmente hablando, que son por ahí los que ocupan algún lugar en sitios más alejados de los cascos urbanos, que terminan siendo alcanzados por estas crecidas.
Así que bueno, lo que iba es que actualmente va a haber un desarrollo de ordenamiento territorial en estas 3 localidades que por ahí podemos llegar a repicar en otros sitios de la provincia. Y mirando hacia adelante, y ya haciendo un poco, introduciendo a quien me va a acompañar en la palabra, que es la licenciada Valeria González Wexel, magíster en gestión de recursos hídricos, lo dije bien. Valeria es actualmente coordinadora de fiscalización de la Secretaría de Ambiente y quien se ocupa por el momento de los temas de áreas naturales protegidas, dado que, como muchos sabrán, esta área natural protegida depende ahora de la Secretaría de Ambiente, de acuerdo a la ley 10.479, y el gobernador ha firmado hace unos días el decreto reglamentario para poder empezar a trabajar, digamos, ya dentro del marco de esta ley, de manera firme. Propone, después Valeria podrá explayar un poco más, pero bueno, instancias de participación sobre todo, en donde se nos ocurrió por ahí crear una mesa provincial, una mesa de intercambio para trabajar en lo que es el ordenamiento territorial de la provincia. Ya sea con una mirada productiva, ambiental, por eso está bueno que participen todos, que participemos todos, y también el sector académico, que es quien por ahí dirime, ¿no? Cuando tenemos alguna discusión, yo creo que es una pata que no podemos perder, tener ese recurso técnico, ese recurso donde recurrir cuando hay una discusión que no se puede por ahí zanjar en una mesa. Así que un poco estamos mirando hacia ese lado, a lo que hace, digamos, la creación de esta mesa. Los instrumentos que nosotros manejamos cotidianamente en la Secretaría de Ambiente de la provincia tienen que ver con los instrumentos normativos y los instrumentos de gestión. Tenemos como base la Ley General del Ambiente, es una ley nacional de presupuestos mínimos donde precisamente considera el ordenamiento ambiental del territorio como uno de los instrumentos claves para la República Argentina. De hecho, el primero. Bien, esto es parte textual de la ley, pero precisamente nos vuelve otra vez al involucramiento de los distintos aspectos que deben ser considerados en cualquier proceso de intervención ambiental del territorio, en función de los recursos ambientales, o quizás con un concepto un poco más actualizado, en vez de pensar en recursos naturales, en bienes y servicios ecosistémicos que nos provee el ambiente natural, las cuestiones vinculadas al establecimiento de la población, sea en ámbitos urbanos o rurales, la conservación y la protección de los ecosistemas significativos, y acá es donde viene el vínculo con las áreas naturales protegidas, como nombró el secretario, o precisamente la conservación de los ecosistemas nativos tan importantes en la provincia de Entre Ríos como son los bosques. ¿Cómo hacemos para coexistir? Si bien, como se ha mencionado en anteriores exposiciones, el objetivo es lograr un desarrollo real para todos los habitantes, en este caso estamos hablando a nivel provincial, pero me animo a decir, por nuestra experiencia en la Secretaría de Ambiente, y hoy en día esto está muy patente, el objetivo más inmediato es prevenir los conflictos que se generan precisamente por no planificar. Esto significa por no pensar antes. Tenemos la costumbre porque las cuestiones ambientales son culturalmente muy relativas, muy nuevas, desde hace pocos años que hablamos de las cuestiones ambientales, pero esta tradición, esta cultura que tenemos, y sobre todo se ve muy marcada en la provincia de Entre Ríos, de primero hacer y después pensar cómo coexistimos con todas las actividades que están a nuestro alrededor. Eso nos ha llevado hoy en día
a múltiples conflictos ambientales, como lo mencionaban algunos expositores de modo previo, y yo con un mapa muy rápidamente les puedo mencionar otros más. Esta es una foto, esto es en el centro de la provincia y precisamente es una foto que refleja la coexistencia, la convivencia de distintas actividades. Acá vemos diferentes tipos de actividades productivas, redes viales y por aquí los arroyos. Todos tenemos que coexistir y ese es el desafío. Este mapa provincial es viejísimo, muchos años tiene, pero nos muestra la red hídrica de la provincia de Entre Ríos y precisamente así, sin mencionar ni ciudades ni decisiones, les puedo nombrar conflictos ambientales que han surgido por la falta de ordenamiento territorial ambiental. Aquí, en esta zona aproximadamente, tenemos un reciente fallo judicial que indica que un juez tiene que decidir porque desde el municipio se ha autorizado la presencia del basural de la provincia a 150 metros de un complejo de viviendas, haciendo unos 50 kilómetros más hacia el centro de la provincia, un conflicto de características similares, también judicializado, también en donde interviene hasta el defensor del pueblo y la nación por demandas de la comunidad, donde también se decidió aprobar la erradicación de 2 industrias dentro de la ciudad y luego de erradicar las industrias se autorizó a 350 metros viviendas permanentes para algunos ciudadanos. Es cuestión de tiempo que esos ciudadanos se conviertan en demandantes, en denunciantes, que presenten denuncias de modo particulares, o hoy en día lo que tenemos muchísimas dentro del organismo ambiental son denuncias y amparos colectivos, precisamente para garantizar la protección de los intereses colectivos. Puedo seguir aquí en el norte, donde Marcelo contaba la situación y la presencia de uno de los bienes más valiosos que tenemos en la provincia, que son los bosques nativos. También ahí estamos evaluando en este momento un proyecto de instalación de un barrio de viviendas permanentes, otra vez a 150 metros del sitio de disposición de residuos de la ciudad y a 300 metros de las lagunas de tratamiento de los afluentes cloacales de la ciudad. Estas son las cuestiones que precisamente pueden evitarse con la planificación pretendida en este formato. La idea del móvil de realizar la intervención de los organismos ambientales utilizando estos instrumentos es que no lleguemos a estos niveles de conflicto que necesariamente luego terminan generando, además de la tensa relación entre diferentes sectores de la ciudad, termina derivando en altísimos costos, en procesos judiciales que muchas veces llevan muchísimo tiempo. Entonces, lo que nos convoca aquí es poder planificar en procesos de negociación, concertación y toma de decisiones conjuntas, donde precisamente se vean representados los diferentes intereses y donde tengamos muy en cuenta la estructura natural que sostiene a la provincia. Si nosotros pudiéramos impulsar procesos de planificación, por ejemplo, tendríamos en cuenta que en un mismo curso de agua como el que tenemos en la provincia de Entre Ríos, donde hay arroyos que tienen 15 o 20 kilómetros, ¿cómo va a resultar bien el proceso si en esos arroyos... ¿Hola? Ahí está. No te muevas. No. Si en esos procesos, si en la planificación del establecimiento de una industria con alta carga contaminante, como
puede ser un frigorífico. Instalamos 2 frigoríficos sobre un arroyo de 15 kilómetros. La receta es muy difícil que salga bien. Por eso es la necesidad de pensar en el ordenamiento territorial. ¿Cambió? Sí, bien. Bien, otra de las cuestiones que no queríamos dejar de mencionar, desde el rol que nos toca hoy en día en la Secretaría de Ambiente, es el rol indelegable del Estado en cuestiones de ordenamiento ambiental territorial provincial, que tiene que ver, y escuchaba muy atentamente a los diferentes expositores cuando mencionaban, cuando se generan los procesos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Quizás hay también una posición intermedia en pensar que el Estado, y el reconocer que tiene la responsabilidad de lograr concertar esos intereses, de convocar esos diferentes intereses, como hemos podido ver hoy, que deben mantenerse necesariamente todos. En una provincia como la nuestra, tenemos que escuchar al sector rural, tenemos que escuchar al sector urbano, al sector inmobiliario, al sector de la conservación, que también está pensando en un mediano o largo plazo. Pero precisamente corresponde al Estado generar las instancias de participación, como puede ser una mesa o puede tener diferentes nombres, consejos, mesas, comités, no importa el nombre, el tema es que podamos sentarnos todos, donde podamos escucharnos y lograr un objetivo en el cual se puedan desarrollar todos los intereses. Este material precisamente me gustó mucho, fue de la FAO, donde la FAO reconoce un trabajo muy interesante del Instituto de Tecnología Agropecuaria de la Argentina, pero se tomó a nivel internacional. Básicamente son los objetivos esperados de un ordenamiento territorial ambiental, que si bien están distinguidos aquí en diferentes actividades, yo realmente creo que el objetivo primordial, además del desarrollo, tiene que ser evitar los conflictos y pasar de una coexistencia pacífica a una convivencia pacífica. No solo que existamos, sino que podamos dialogar y convivir. Esta es la fuente utilizada de la FAO, y si bien este gráfico corresponde a la forma de hacer un sistema de información integrada, me gustó por lo que significa. Cada uno de estas capas son nuestros intereses, los intereses que mencionaba recién. Pero el ordenamiento territorial nos lleva a pensar en esto, en ver cómo convivimos respetando los intereses de los demás, sin llegar a generar un daño, como también se ha mencionado hoy en día. Como tenemos casos, lamentablemente, en los cuales se han generado algunos daños ambientales, algunos podrán recomponerse, y en esas discusiones estamos hoy en día, utilizar todas las herramientas que la gestión ambiental nos provee. Estamos hablando de acciones de restauración, compensación, remediación, muchísimas acciones, pero precisamente que podrían evitarse con estos diálogos y con una planificación previa respecto al territorio compartido. Muchas gracias.